Satoshi-maníacos del cripto. Bienvenidos de nuevo al canal. Vamos a sumergirnos en las aguas turbulentas del mercado cripto. Pero ojo, no todos sobreviven en este océano. Solo los verdaderos megalodones saben moverse entre las olas de la volatilidad, y hoy vamos a analizar los movimientos que pueden hacer temblar a los peces pequeños. Antes de entrar en el análisis técnico, echemos un vistazo a las noticias más impactantes del ecosistema cripto. Ethereum realiza las pruebas finales para su próxima actualización Pectra. Ripple y la SEC acuerdan pago de $50 millones para cerrar oficialmente el caso. Lanza su primer ETP de Bitcoin en Europa. Fidelity prueba stablecoin mientras la industria cripto se expande. Análisis del mercado. El mercado de criptomonedas está en plena ebullición. La volatilidad ha vuelto y los tiburones del mercado están afilando los dientes. Ahora PASEMOS con el análisis del mercado. Bitcoin se encuentra alrededor de los $86.666, con una disminución del 1.56% en las últimas 24 horas. La resistencia clave está en $88.500 y si la rompe, podría ir directo a los $90.000. El soporte fuerte está en $82.000 y si cae por debajo, podríamos ver liquidaciones agresivas. El desapalancamiento reciente ha sacudido a los traders apalancados, limpiando el terreno para movimientos fuertes. Ethereum lucha con la barrera de los $2.100. Actualmente cotiza en $2.005.87 y si rompe los 2.100, podría despegar hacia los 2.200. Si cae por debajo de los 2.000, la corrección podría ser rápida. Solana, una de las criptos con mayor desempeño en este ciclo. Sol cotiza en $138.06, pero enfrenta una resistencia fuerte en los 150. Si rompe ese nivel, el próximo objetivo está en los 160. El soporte clave está en 130. Atentos, porque este activo tiene el interés de grandes ballenas. XRP está atrapado en el rango de $2.30 a $2.50. Si logra romper los $2.60, podría explotar hasta los $2.80 rápidamente. Si cae por debajo de $2.30, podría desplomarse a $2.20. El volumen de trading ha sido bajo, lo que indica que algo grande podría cocinarse pronto. El mercado está en una zona clave. Aquí no se trata de seguir la multitud, se trata de actuar como un verdadero megalodón. En este momento, los grandes jugadores están acumulando en los soportes y descargando en las resistencias. ¿Qué harías tú? Recuerda, este análisis no es una recomendación de inversión. Este canal es informativo. Aquí te enseñamos a pensar como un grande, a moverte con estrategia y a no caer en las trampas del mercado. Cada quien es responsable de sus decisiones. Ethereum realiza las pruebas finales para su próxima actualización Pectra. Ethereum se encuentra en la fase final de pruebas para su esperada actualización Pectra, que promete revolucionar la escalabilidad y eficiencia de la red. Esta actualización forma parte de la hoja de ruta de Ethereum para mejorar su infraestructura, optimizando el rendimiento de la blockchain y reduciendo las tarifas de transacción. Se espera que Pectra mejore la experiencia de los desarrolladores y facilite la adopción masiva de Ethereum en sectores como las finanzas descentralizadas, DeFi, y los NFT. Expertos del sector han señalado que esta actualización podría ser clave para el futuro de Ethereum, especialmente en un momento en el que otras cadenas de bloques como Solana y Avalanche están ganando terreno. Vitalik Buterin ha enfatizado que el enfoque de Ethereum es la sostenibilidad y la descentralización a largo plazo, asegurando que Pectra es solo un paso más en el camino hacia Ethereum 2.0. Ripple y la SEC acuerdan pago de $50 millones para cerrar oficialmente el caso después de años de batalla legal. Ripple Labs ha alcanzado un acuerdo histórico con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. SEC, aceptando pagar $50 millones para cerrar el caso que ha mantenido en vilo a la industria cripto. La disputa comenzó en 2020, cuando la SEC acusó a Ripple de vender XRP como un valor no registrado. Este conflicto generó incertidumbre sobre la regulación de las criptomonedas en Estados Unidos.
El acuerdo significa un respiro para Ripple y los poseedores de XRP, ya que despeja el camino para nuevas alianzas y un mayor crecimiento en el sector financiero. Analistas destacan que este caso sienta un precedente importante para futuras regulaciones cripto, ya que demuestra que los proyectos pueden negociar con los reguladores en lugar de enfrentarse a sanciones más severas. BlackRock lanza su primer ETP de Bitcoin en Europa. El gigante financiero BlackRock, que gestiona más de $10 billones en activos, ha lanzado su primer producto cotizado en bolsa, ETP, de Bitcoin en Europa, marcando un hito en la adopción institucional de las criptomonedas. Este ETP permitirá a los inversores europeos obtener exposición directa a Bitcoin, BTC, sin necesidad de comprar y almacenar la criptomoneda. Con este lanzamiento, BlackRock se suma a la tendencia creciente de los ETF de Bitcoin al contado, que han atraído miles de millones en inversiones en Estados Unidos. Analistas sugieren que esta movida podría abrir la puerta a una mayor participación de bancos e instituciones en el mercado cripto, impulsando la capitalización total de Bitcoin. Fidelity prueba stablecoin mientras la industria cripto se expande. Fidelity Investments, una de las mayores firmas de inversión del mundo, está probando una stablecoin vinculada al dólar estadounidense, en un movimiento que refuerza el interés institucional en las criptomonedas y su adopción en los mercados financieros tradicionales. Se cree que Fidelity está explorando la creación de una stablecoin regulada, lo que podría significar una competencia directa para monedas estables como USDT y USDC. Esta decisión llega en un momento clave, ya que las stablecoins han demostrado ser fundamentales en el ecosistema cripto, facilitando transacciones rápidas y seguras sin la volatilidad de Bitcoin y otras criptos. Si Fidelity lanza su propia stablecoin, podría generar una mayor confianza entre los inversores tradicionales, además de ofrecer nuevas opciones para pagos y transacciones comerciales. Análisis del mercado cripto. El mercado de criptomonedas está en plena ebullición, con Bitcoin y Ethereum en zonas clave de resistencia, mientras los inversores institucionales siguen moviendo sus fichas. Bitcoin se encuentra en una fase de consolidación, y muchos analistas creen que estamos en la antesala de un nuevo ciclo alcista. La entrada de instituciones como BlackRock y Fidelity indica que la adopción masiva de criptomonedas sigue en aumento. Ethereum, con su actualización Pectra, podría ganar aún más terreno en el sector de las finanzas descentralizadas, DeFi, y los contratos inteligentes. Los megalodones del mercado están acumulando, y los inversores minoristas deben estar atentos a los niveles clave. ¿Estamos al borde de una nueva ola alcista? Conclusión: estamos en un momento decisivo del mercado. Los precios están en zonas clave, las noticias son un factor que podría generar volatilidad y los inversores están expectantes. Aquí es donde los megalodones se preparan para atacar en los mejores niveles. Si te ha gustado este análisis, déjame un like, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Nos vemos en la siguiente entrega de Satoshi Manía Crypto.